Creía que lo controlaba todo. Los horarios, los números, las decisiones. Pero un día, al mirar por la ventana de su despacho, lo único que no entendía era la sonrisa de su propio hijo. ¿Qué hacía Leonardo bailando en el jardín? Y con ella. Isabela era solo la cocinera. O al menos, eso pensaba Julián Lombardi. Una figura silenciosa, puntual, invisible. Pero lo que comenzó como una simple clase de baile se convirtió en el principio del fin de una mentira muy bien sostenida. Porque ella no solo le enseñó a su hijo a moverse con gracia. Le enseñó algo que ni él, su propio padre, había podido darle jamás. Una razón para sonreír. Julián Lombardi nunca fue un hombre blando. Era el tipo de persona que vivía midiendo el tiempo en inversiones y resultados. Su casa era tan silenciosa como su corazón. Cada objeto tenía su lugar. Cada puerta su código. Cada conversación, su límite. Desde que murió su esposa, la relación con su hijo se había reducido a frases mecánicas y silencios incómodos entre cenas largas y relojes caros. Leonardo, con apenas 12 años, era como una sombra entre las columnas de mármol. Obediente, educado, ausente. Pero esa mañana, mientras Julián bajaba por el pasillo hacia su oficina, algo rompió la monotonía. A través del ventanal que daba al jardín, vio a Leonardo girando torpemente sobre el césped. A su lado, la mujer del delantal blanco marcaba los pasos con una elegancia que no encajaba con su cargo. Algo dentro de él se congeló. ¿Por qué su hijo bailaba con ella? ¿Por qué reía, si no lo hacía desde el funeral de su madre? Y lo más inquietante, ¿por qué esa sonrisa le dolía tanto? Lo que Julián no sabía en ese momento era que esa escena, aparentemente inocente, sería el primer hilo de un pasado oculto. Un pasado capaz de desarmar todo lo que él creía tener bajo control. Porque a veces, el mayor secreto no está en lo que otros ocultan, sino en lo que uno mismo se niega a ver. Julián Lombardi entró a su oficina como cada mañana. Pasos medidos. Mirada fija en el cronómetro de su muñeca. Las cortinas de seda apenas dejaban pasar la luz. El despacho olía a madera noble y café recién molido. Cada objeto estaba en su sitio. Cada hoja de papel perfectamente alineada. En ese reino de precisión. No había espacio para lo imprevisto. Hasta hoy. Desde que su esposa se fue, la casa se convirtió en un mausoleo de silencios. Las risas de Leonardo, su hijo, se habían extinguido con aquel adiós. Cumplía con su rutina escolar. Comía a las horas exactas. Guardaba sus libros con pulcritud. Pero jamás rompía su coraza de niño serio. Para Julián, aquello era orden. En realidad, era una herida abierta que ninguno se atrevía a tocar. Al girar el pomo de la puerta de vidrio, Julián buscó en su mente la lista de tareas, firmas, llamadas, números. No cabía nada más. Pero entonces lo vio, a través del ventanal. Leonardo bailaba en el césped. No solo daba un paso tras otro. Reía con libertad. Arrastraba los pies con torpeza deliberada. Se dejaba guiar por Isabela, la cocinera. El corazón de Julián se aceleró sin previo aviso. Un nudo se apretó en su garganta. ¿Bailar? ¿Su hijo? ¿Con su cocinera? Su primera reacción fue de incredulidad. Su orgullo de hombre de negocios se trocó en celos inexplicables. Sintió, por un segundo, que Isabela invadía su territorio. El de padre protector. El de la única voz de autoridad en la vida de Leonardo. Se quedó inmóvil, observando desde la penumbra del pasillo. Cada movimiento del niño retumbaba en su memoria. La última vez que Leonardo sonrió de verdad. La última vez que le habló sin miedo. Había ignorado aquellos destellos de curiosidad.
Aquellas preguntas tímidas sobre música o pintura. Había creído que darle todo, la casa, la educación, la seguridad, bastaba para ser un buen padre. La segunda vez que parpadeó, Leonardo se percató de su presencia. Detuvo el giro, bajó la mirada. Isabela se tensó, arqueó apenas las cejas, pero no retrocedió. En el silencio que siguió, Julián sintió la grieta que se abría bajo sus pies. No veía lo esencial. Salió al jardín con pasos calculados. Pero el corazón, ese juez implacable, latía más rápido de lo normal. Al llegar junto a ellos, Leonardo se encogió y sollozó un «papá», que desmintió todas las frialdades anteriores. «¿Desde cuándo te interesa el baile?», preguntó Julián con voz más suave de lo que habría querido. Su tono, cargado de reproche y confusión, reveló el miedo a perder el control y, con él, a perder a su hijo. Leonardo alzó la vista, con los ojos húmedos de risa y de culpa. Desde hace un tiempo. Pero no pensé que te importara. Esa confesión, tan simple y tan brutal, corroyó el caparazón de Julián. Entendió, en un golpe de lucidez, que había sido invisible para su propio hijo. Acumulaba triunfos empresariales, pero ignoraba el triunfo más frágil, el de su niño recuperando su alegría. Isabela intervino con delicadeza, sosteniendo la mano de Leonardo. Él solo necesitaba a alguien que viera lo que tú no podías. La verdad se clavó como un puñal justo en el lugar donde Julián guardaba su orgullo. No era la cocinera quien enseñaba a bailar a su hijo. Era quien le recordaba a Julián qué era lo que más importaba. La rutina de la casa Lombardi se desmoronaba sin ruido. Detrás de la puerta de la cocina, Isabela guardaba con cuidado un cazo humeante mientras escuchaba el eco de los pasos de Julián retirándose. Leonardo la siguió con la mirada. El reflejo de la luz y la ternura en sus ojos. Había algo más entre ellos. Un lazo que nacía de lo profundo de sus heridas compartidas. Desde niña, Isabela había aprendido a ocultar su dolor bajo un uniforme impecable. Nadie sabía que, tras cada sonrisa al servir la comida, latía un corazón marcado por la pérdida de su gran amor, Andrés. Su prometido, esa noche aplastado por el acero de un auto que arrolló sus promesas. Abandonó los escenarios, la danza, todos sus sueños, y se refugió en la cocina de un millonario para olvidar. Aquella tarde, mientras sus dedos enseñaban a un niño los pasos básicos del vals, revivía sus propias piruetas en un escenario vacío. Cada giro de Leonardo era un eco de su yo pasado, cada falla, un recordatorio de su culpa por seguir viva. Pero él reía, aprendía, encontraba en el baile una vía para soltar el lastre de sus silencios. Leonardo, apagado tras la tragedia de su madre, hallaba en Isabela más que pasos. Hallaba una presencia que lo comprendía sin palabras. Ella conocía el peso de una pérdida, el frío de un adiós, y en cada movimiento enseñaba a su alumno a recomponer las piezas sueltas de su alma. Bajo su guía, el niño reaprendía a respirar, a sonreír, a sentir. Esa intimidad de dos heridas convergentes estalló cuando la fría voz de Julián irrumpió. ¿Por qué tú?, preguntó él, agrietado por los celos. No es tu trabajo ser su maestra de baile. El silencio creció como una tormenta. Isabela se enderezó, apretó los labios y sostuvo la mirada de Julián con la dignidad de quien conoce su propia valía. La contradicción estremeció al padre. En su mundo de privilegios, jamás contempló que una cocinera pudiera salvar a su hijo. Leonardo se aferró a la falda de Isabela. Tembloroso, rió con una mezcla de miedo y esperanza.
sabiendo que aquella mujer le devolvía algo que hacía tiempo creía perdido. Y en ese instante, el secreto emergió con la fuerza de una revelación. Isabela no solo enseñaba pasos. Reconstruía corazones. El rostro de Julián, gris de desconfianza, desveló su mayor temor: haber descuidado a su propio hijo. Sintió la culpa como un puñal y la responsabilidad se le clavó en el pecho. Pero el conflicto interno le abrió la puerta a la verdad. Debía elegir entre el orgullo o el bienestar de Leonardo. La cocina quedó helada, como si el fuego del fogón se hubiera apagado de golpe. Julián sostuvo la pantalla de su móvil con la noticia desplegada: promesa del vale desaparece sin explicación. El rostro joven de Isabela, capturado en el escenario, lo miraba desde el pasado. El secreto latía en esas letras azules. Una herida antigua que ahora rezumaba. Isabela bajó la mirada. El uniforme de cocinera se le encogía en el pecho. En un susurro quebrado, confesó: perdí a Andrés. Y con él, mis sueños. Cada palabra era una llama que quemaba sus dedos al pronunciarla. Andrés, su prometido, aquel con quien compartía piruetas y promesas de gloria, se había desvanecido en un accidente cruel. De la noche a la mañana, la ovación de los teatros se trocó en silencio. La bailarina prodigio se convirtió en desconocida para sí misma. Julián sintió un escalofrío de culpa. ¿Cómo juzgar a quien había renacido de su propio dolor? Su hijo, abandonado por el duelo, hallaba en esa mujer una tabla de salvación que él nunca pudo ofrecer. Dentro de él, la fachada de padre perfecto se desmoronaba. Recordó las cenas sin palabras, las ausencias de atención, el desierto de sus emociones. En el brillo de los ojos de Isabela percibió la pasión que él había ignorado. Cada paso de Leonardo representaba ahora una segunda oportunidad. No solo para el niño, sino para ella y para él. Aquella verdad abrasadora abrió una grieta en la rutina. Ya no había vuelta atrás. Julián salió del despacho con el pulso desbocado. El eco de las palabras de Isabela aún vibraba en sus oídos. Leonardo ya ha perdido lo más duro. Ahora puede con esto. Cada paso hacia el jardín era un duelo interno. El orgullo de ver a su hijo renacer en cada giro. El miedo paralizante a perderlo de nuevo. Esta vez bajo el peso de la competencia. Se detuvo junto al banco de piedra. Allí, bajo el sol tímido de la tarde, Leonardo practicaba los últimos ejercicios. La madera crujía con suavidad. Casi un susurro cómplice. Julián sintió cómo el amor de padre y el temor se entrelazaban en su pecho. Recordó la foto de su esposa. Su voz alentándolo. Déjalo caer y demuéstrale que allí estarás para levantarlo. El orgullo lo empujaba a creer que podía protegerlo de todo. Pero su instinto le recordaba que la verdadera protección reside en permitir el riesgo. El niño que antes se escondía tras su corbata ahora luchaba por brillar bajo las luces. ¿Tenía derecho a negarle ese fuego? Respiró hondo. En sus manos temblorosas sostenía la invitación oficial. Categoría juvenil. Presentarse con acompañante. Era la llave para acompañar a Leonardo. O la puerta a un abismo de ansiedad. Cerró los ojos. Si me quedo al margen, seguiré siendo el padre ausente que solo sabía dar órdenes. Si salgo al campo de batalla con él, arriesgo verlo caer. Un paso adelante. Luego otro. Se acercó sin hacer ruido y se sentó al final del banco. Lejos del calor de la discusión. Mirando pero sin invadir. Leonardo percibió la presencia y lo miró entre dos giros. En su rostro, expectativa. ¿Y vas a estar? Julián apretó la mandíbula. Guardó la invitación en el bolsillo interior del saco y, con voz quedísima, dijo: estoy aquí. El niño exhaló.
Un suspiro de alivio que sonó como victoria. En ese instante, Julián sintió la certidumbre de su elección. El miedo no desapareció. Pero el orgullo de acompañar a su hijo lo hizo más fuerte. El teatro vibraba con la expectación de miles de miradas. Pero para Julián cada asiento parecía vaciarse hasta quedarse solo con su hijo. Cuando Leonardo apareció tras el telón, Julián sintió el latido atronador de su propio corazón. Un eco de todos los momentos que los habían traído hasta ahí. Dentro, la música empezó suave, cada nota un recordatorio de las primeras clases en el jardín, de las caídas que Isabela alentó a superar y de las noches en vela de Julián. Imaginando futuros inciertos, Leonardo danzó con una precisión desgarradora, como si cada paso se llevara consigo el peso del pasado y lo convirtiera en libertad. Pero al llegar al giro final, sus pies vacilaron, el aire pareció detenerse, el silencio del público se hizo absoluto. Julián contuvo la respiración. ¿Caería ahora? ¿Como otras veces? En ese instante, recordó su decisión en el jardín. Permanecer junto a él. Aunque temiera el riesgo. Leonardo respiró hondo. Cerró los ojos un segundo y, al abrirlos, en su mirada brilló la certeza de no estar solo. Completó el giro con suavidad. Y al retumbar el aplauso, Julián sintió algo más grande que la victoria deportiva. El reconocimiento de su hijo como ser valiente. Cuando los jueces anunciaron los resultados, el nombre que resonó no era el de un ganador absoluto. Leonardo no alzó un trofeo de primer lugar, sino una mención por mejor interpretación artística. El público aplaudió. Sí. Pero Julián supo en ese instante que el verdadero galardón había sido recuperarlo a él. Bajó del palco y se abrió paso entre la multitud. Al encontrarse frente a su hijo, la emoción lo quebró. Leonardo, con la medalla al cuello y los ojos enrojecidos, lo miró con asombro. Papá. Lo hice. Tú lo hiciste todo. Hijo, respondió Julián, conteniendo las lágrimas. Yo solo tuve el valor de quedarme a tu lado. En el abrazo que siguió floreció la verdad más poderosa. No se trataba de quién ganara, sino de quién se atreviera a acompañar. Julián comprendió que esa noche, aunque el trofeo no fuera de oro, su lugar como padre acababa de consagrarse.